bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas. Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Vamos a pedir, como siempre, la dirección de nuestro Padre Celestial y que Él nos dirija en lo que voy a presentarles en esta tarde. Oremos. Padre Celestial, nuevamente estamos suplicándote, en especial que ayudes a tu servidor a presentar tu palabra, que hable con facilidad, que hable de tal manera que el mensaje sea muy comprendido y también que sea para honrarte más y más a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos estudiando el libro de los Colosenses. Estamos ahora en la lección 18 y es en la parte 5 o quinta. Y el tema que estamos estudiando es acción de gracias de Pablo por los colosenses. O sea, cuando yo le digo parte quinta, corresponde a este capítulo, acción de gracias de Pablo por los colosenses. Pero la lección correlativa es la número 18. ¿Por qué les digo esto? Para que cuando ustedes lo busquen, quieran volver a escuchar el mensaje que se sube a través de nuestro sitio web Iglesia de Cristo El Salvador o a través de Facebook, lo hagan con ese título, el libro de Colosenses, lección 18, parte 5. Bueno, lo que hemos estado estudiando es la esperanza que tienen ellos del cielo, o sea, los colosenses, por supuesto, y que está basado en el versículo 5. Ahora, de este versículo 5, vamos a continuar estudiando esta frase, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera, también comprendido en la parte B de este versículo. Vamos a hablar de la palabra verdadera o verdad. Vamos a dedicar bastante tiempo a ello. La expresión verdadera, o sea, la palabra griega aletheia, se refiere a tres aspectos. Uno, verdad absoluta. Usted dice, el sol brilla, es una verdad absoluta. Número 2, información completamente confiable. Usted dice, Cristo es el Salvador, es una verdad completamente confiable. Y tercero, a lo contrario de lo que es falso y carente de confiabilidad. Entonces, usted, por ejemplo, dice, Cristo Jesús es el Salvador del mundo. Es una información totalmente confiable. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra de Dios. La palabra verdadera del Evangelio es un importante concepto del Nuevo Testamento. Mateo y Marcos no consignaron que Jesús empleara la palabra verdad, pero Lucas sí citó palabras de él diciendo, miren lo que nos dice, por ejemplo, en Lucas 4:25, y en verdad, noten, y en verdad, os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. O sea, él está afirmando que había pues muchas viudas, es una verdad. Y luego sigue diciendo, cuando hubo una gran hambre,
en toda la tierra. Lucas 4:25, como les dije. En el prólogo de su libro, el apóstol Juan relató que Jesús es la fuente de la verdad y que quienes practican la verdad vienen a la luz. Dice en el Evangelio de Juan 1:14 y 17, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Yo dejé para este momento el que decirles a ustedes que si ustedes desean que se agradezca a Dios o que se suplique a Dios por sus diferentes necesidades, lo hagan en este momento. ¿Por qué? Porque orar es una verdad. Orar es una verdad que el Señor nos manda que hagamos. Entonces voy a continuar pues con esta misma temática que estoy presentando. Jesús es la fuente de la verdad. Dice en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Efesios 4:21 nos dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. La ley era sombra de una realidad, eso es bien claro. La ley era sombra de una realidad, dice en Hebreos 10:1 al 2, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero no era la verdadera sustancia. ¿Por qué digo esto de que no era la verdadera sustancia? Dice en Colosenses 1:17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, Moisés trajo la ley, pero Jesús trajo la gracia y la verdad. Noten aquí en el Evangelio de Juan 18:37, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús. Miren, a mí me sorprende que en la forma como responde Jesús, le está diciendo que es la verdad. ¿Ves? Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. O sea, esa es la verdad, pues. ¿Ves? Y para esto he venido al mundo. Esa es la verdad. Para dar testimonio, mire, y lo confirma. Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, o sea, yo soy la verdad, le está diciendo. Todo aquel que es de la verdad, ¿cuál es la consecuencia? Oye mi voz. Miren qué claro. Entonces, vemos pues que sus enseñanzas personales relacionadas con la verdad están incluidas en el resto del libro de Juan. Es muy hermoso el Evangelio de Juan, todo lo que presenta este Evangelio verdaderamente es muy edificante, muy espiritual, muy hermoso. La importancia
de la verdad puede apreciarse por el hecho de que a Dios se le debe adorar de conformidad con la verdad. Mire lo que dice el verso 5, la parte B, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Luego si pasamos al capítulo 4 de Juan, versos 23 y 24, noten, hay que ponerle cuidado a dos declaraciones que hay aquí. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. También es por medio de la verdad que la gente llega a ser libre del pecado. Dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? La verdad de Cristo, la verdad que liberta del pecado. No se refiere a una verdad política en ningún momento. Es la verdad de nuestro Señor Jesucristo, esa verdad que comienza con el Evangelio, basado en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que cuando somos bautizados pues en Cristo Jesús, nacemos a una nueva vida en Cristo Jesús y pasamos a formar parte de la iglesia de Cristo, la cual Él compró con su propia sangre. Entonces, y es por ella pues, es decir, por la verdad, que los corazones son purificados. Dice en 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia ¿a qué? A la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, contrario a esto, pues tenemos que ver pues que las mentiras provienen del diablo, porque en él no hay verdad. Esta es la realidad. Miren lo que nos presenta el Evangelio de Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, cuando le estaban en una interlocución, y esto es lo que él le respondió: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos y hermanas? La verdad espiritual solo puede encontrarse en lo que está expresado en la palabra de Dios, tal como la reveló el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, en otras palabras. Los que permanecen, pues, en las enseñanzas de Jesús, pueden llegar a conocer la verdad. Muchos falsos maestros han venido al mundo, esa es una realidad, y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Dice en 1 Juan, mire, hace casi 2000 años lo expresó el apóstol Juan, y sigue siendo realidad esta declaración. Dice en 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero los cristianos pueden juzgar las enseñanzas de estos
con las palabras de aquellos a quienes Dios reveló la verdad. Dice en 1 Juan 4:6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Óigase bien, nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En eso o en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Los juicios de Dios se realizan, pues, hermanos y hermanas, según la verdad. Dice el apóstol Pablo en Romanos 2:2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Miren qué claro, es según verdad. Entonces, la repetición de la palabra oído en los versículos Colosenses 1:5, los versos 6 y 9 también, y el verso 23, que lo vamos a leer porque es importante que quede bien sellado esta declaración de la verdad. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, y noten otra vez, en verdad. Verso 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y noten, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro por parte de Pablo. Entonces, fue un recordatorio, pues, para sus lectores, en el sentido de que la fe y la esperanza de ellos se había producido por la comunicación verbal de la palabra de Dios. Entonces vemos que la fe y la esperanza de ellos no se basaban en documentos escritos, sino en lo que ellos habían oído. Y esta es la realidad. Acuérdense que estaba en proceso la revelación. Nosotros somos muy bendecidos, hermanos, hermanas, porque tenemos los 66 libros ya revelados por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces solo acudimos a ella, y ellos pues tuvieron que auxiliarse por lo que ellos habían oído. Pero admirable cómo es que retenían la palabra de Dios, y el que quería ponerla en práctica, la ponía en práctica. Bueno, pero pasemos a otro aspecto. Fíjense bien que estamos viendo la esperanza que tienen ellos del cielo, y estamos viendo la parte de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera. Pero pasemos a otro aspecto. Es la frase del Evangelio. Siempre aquí en Colosenses 1:5. La palabra griega para evangelio es evangelio. Significa buenas nuevas. Es una palabra importante de las cartas del apóstol Pablo, que aparece, imagínense, 60 veces en sus cartas. 60 veces. Eso es
Es realmente bien estimulante, es decir, convincente en otras palabras. El Evangelio incluye lo que dije anteriormente: la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, miren, pero no se quedó ahí, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No obstante, antes de que se predicaran las nuevas de su muerte, sepultura y resurrección como eventos realizados, Jesús dijo que el Evangelio se había predicado. Dice en Mateo 11:5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces, ¿qué vemos? Las buenas nuevas que se estaban predicando en ese momento era que el reino de los cielos estaba cerca. Dice en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este era el Evangelio acerca del reino de Cristo que pronto se iba a establecer. Por eso nos dice Mateo 4:23, pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Luego en Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Marcos 1:14 nos dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. O sea, Juan el Bautista, que fue encarcelado. Lucas usó la forma verbal de la palabra evangelizomai, se lo repito, evangelizomai, que significa predicar el evangelio, predicar el evangelio. Dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. También dice en Colosenses en el capítulo 3, versículo 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Pero no usó el sustantivo evangelio. Juan no usó ni una ni otra forma. Sin embargo, el concepto evangelio tal vez deba hacerse equivaler a verdad. ¿Ven? Es bien claro. Vea en Efesios en el capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, sustitúyalo
habiendo oído el Evangelio, no hay problema. ¿Ve? Y luego dice, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, la cual Juan usó frecuentemente. Bueno, vamos a hacer la pausa que hago siempre los días lunes en este acostumbrado programa Cultivando Vidas para Cristo, para dirigirnos a nuestro Padre Celestial en oración y tomar en cuenta a todos los hermanos que desde hace un buen tiempo atrás o durante el transcurso de la semana anterior nos escriben pidiendo nuestras oraciones y nosotros con todo gusto las hacemos. Nuestro Padre Celestial, llegamos ante tu divina presencia porque tú estás claramente con nosotros y oyes nuestras oraciones, oyes nuestras peticiones. Oramos por el hermano Reinaldo Muñoz, que está mal de su brazo ya que le aplicaron mal una de las vacunas. Ayúdale, Señor. Oramos por la hermana Reina Margarita Flores de Sandoval por su salud, por el hermano Jorge de Santiago de María, Usulután, El Salvador, operado de uno de sus ojos, por el hermano o por el niño Jorgito García, de 2 meses, que padece de cáncer. Cúrale, Señor. Oramos por el hermano Richard Tapia de Chile, que está recuperándose de su operación de próstata. También nuestra oración es por la hermana Ruth Medina, fracturada de su mano. También por la hermana Leticia Garay, que se está recuperando de su salud. También nuestra oración es por la hermana Carmen González, también que ha sido fracturada, y por el hermano Felipe Amador, que se dañó una de sus rodillas. También, Señor, estamos orando por la obra misionera de Liliana Ushka en Tabacundo, Quito, Ecuador. Oramos por la hermana Francisca Ayala, que ha mejorado de su salud. Nuestro Señor está oyendo nuestras oraciones. Por la hermana Mayra Ondina de Flores, esposa de nuestro hermano Boanerges Flores Contreras. Oramos por los hermanos Manuel Azucena y su esposa, por el hermano Alfredo Cardosa Valenzuela, por el hermano Telésforo Rodela Sánchez y por el hermano Ulises Morán, porque están siendo tratados de diálisis. Ayúdale, Señor, mucho. También oramos por Ángel Pilataxi Medina, por la hermana Marta García, y en especial, Señor, estamos orando por la nación de Ucrania, que están enfrascados en una guerra que los hombres realmente realizan, no tomando en cuenta al pueblo, no tomando en cuenta las necesidades humanas. Señor, da la paz a este pueblo y cuida también a la hermandad en Ucrania. Oramos por todos los niños del mundo, porque los cuides, los protejas, por todas las viudas cristianas que las hay también alrededor del mundo, por todas las personas ancianas, que les des fuerza, que les des fortaleza. Lamentablemente hay tantos enfermos que se nos escapan de nuestras mentes, pero tú sé con cada uno de ellos. Y por último, Señor, pido por mi salud, que los hermanos eleven oraciones por mi salud, especialmente por este fuerte dolor que tengo del nervio ciático. Tú sabes, Señor, el padecimiento que hay de tener este dolor.
ayúdame y en ti pongo toda la plena confianza que tú me sanarás. Padre Celestial, todas estas peticiones las hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, continuamos. Todavía dispongo de unos 10 minutos sobre este bello tema que estoy realizando de Colosenses. En realidad, el Evangelio es más que la muerte, es más que la sepultura y es más que la resurrección de Jesús. El apóstol Pablo escribió que los colosenses habían oído acerca del cielo. Ellos habían oído acerca del cielo en la palabra verdadera del Evangelio. El apóstol Pablo resistió a Pedro cara a cara para que la verdad del Evangelio permaneciese en los Gálatas. Dice en Gálatas capítulo 2, leamos los versos 5 y luego nos pasamos al 14, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Yo siempre he dicho, y lo diré en los mensajes siempre que tenga la oportunidad, que la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis nunca oculta los pecados de ningún cristiano y los hace públicos, sobre todo para corregir. No los hace con el fin de mofarse Dios de tales situaciones, sino que aprendamos a no caer en situaciones semejantes. El apóstol Pablo se le opuso, no porque se le opuso al apóstol Pedro, no porque él estuviera respondiendo incorrectamente a la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, sino porque él se había apartado de relacionarse con los cristianos de extracción gentil. Al comportarse pues de este modo, no estaba andando de conformidad con la verdad del Evangelio. El Evangelio incluye la manera de vida de los cristianos, que los cristianos han de vivir. Miren lo que dice en Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, que incluye pues evitar comportamiento pecaminoso. Mire lo que nos expresa 1 Timoteo capítulo 1 versos 10 y 11. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Por eso yo le doy énfasis, hermanos, en mis oraciones. Hoy puse una nota de agradecimiento y pidiendo oraciones de ustedes para que el Señor me mantenga predicando la sana doctrina, que nunca me desvíe, que predique la pureza de la palabra que está plasmada doctrinalmente en el Nuevo Testamento. Versículo 11: según el glorioso Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Que el Evangelio
es toda la verdad que Jesús ha revelado. Ni más ni menos. Estudie usted el Nuevo Testamento, no se detenga. Mire, yo este estudio de Colosenses no sé cuántas veces lo he enseñado a través de mi trayectoria de siervo de Dios, y siempre que lo enseño me parece que es primera vez que lo hago, porque yo me gozo, yo crezco en gracia y en conocimiento, porque cada vez la palabra del Señor me edifica y me da el aliento, el aliciente que yo necesito para ser un hijo de Dios y sobre todo un siervo que el Señor me ha llamado. Un aspecto del Evangelio lo constituyen los requisitos iniciales para recibir la salvación. El apóstol Pablo aseveró que el Evangelio es poder de Dios para salvación, Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación, dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y el Señor Jesús mandó que se predicara a toda criatura, dice en Marcos 16:15, y le dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Los que lo han obedecido por medio de creer y de ser bautizados serán salvos. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús tomará venganza, pues, y traerá castigo eterno sobre los que no obedecen el Evangelio, porque Él dice, mía es la venganza, a Él le pertenece. Pero mire lo que dice en 2 Tesalonicenses 1:7-9, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Yo voy a parar acá, hermanos, porque no quiero continuar con el siguiente aspecto que vamos a tratar, que ya corresponde al versículo 6. El siguiente punto que vamos a tratar es el fruto que resulta de la fe de ellos. Esto también, hermanos, es muy hermoso, el fruto que resulta de la fe de ellos. Mientras tanto, vamos a orar. Siempre tenemos unos minutos para orar y vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor, porque Él oye nuestras oraciones. Yo estoy convencido de eso, hermanos, y que no dejemos de orar. Oremos pues. Padre Celestial, estoy poniendo en tus manos también la salud de mi esposa. Ayúdale, Señor. Sabemos que de una u otra manera padecemos, y ayúdanos, Señor, a mantenerlo bien. Ayuda a mi esposa. Estoy poniendo en tus manos la salud del Ligester. Ayúdale también a mantenerse sana. Ayúdale en sus dolencias. Estoy poniendo en tus manos también la salud de mi otra hija, Vanessa Castellanos de Garay. Ayúdale, Señor, en sus problemas de salud. Y también oro por nuestro hermano Arturo Ardón, por su salud, porque le ayudes a estar bien con su madre, y oramos en especial por la salud de su madre, que tú des el poder de restablecerla, y al hermano Arturo que le des mucha entereza y mucha fortaleza. Gracias
Padre Celestial, porque tú me permites desarrollar este ministerio de enseñanza de tu divina palabra. Y siempre te pido, Señor, que seas tú, que sea el Espíritu Santo quien hable a través de mí, que yo solo repita lo que tú ya has revelado. Que yo sea lo más sencillo que pueda y que pueda explicar tu palabra para el crecimiento de la hermandad. Padre Celestial, oramos muy agradecidos por todo lo que ya nos has dado a través de nuestras vidas. Y te suplicamos todo lo expuesto en nuestras oraciones de esta tarde, porque lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra y a cada uno de ustedes.